Nosotros hoy vamos a hablar sobre un tema que es el cambio climático. Vamos a tratar de en esta charla, apuntar a distintas partes que tiene este tema, un poco ver cómo se define el problema del cambio climático, cuáles son los cambios que se han observado hasta ahora, cuáles son de alguna manera los paneles internacionales que recaban toda la información del mundo y pueden establecer cuáles son los cambios que se han observado realmente. Vamos a ver que los cambios regionales y los cambios globales no son lo mismo, y también vamos a dar una perspectiva de lo que pasa en las ciudades en particular, y vamos a ver un poco de las proyecciones a futuro de cada uno de estos temas, como para que ustedes tengan una visión así medio general de cómo va a estar planteada esta conferencia. Entonces vamos a ver dónde se origina el problema del cambio climático. En principio, convengamos que todo lo que tiene que ver con cambio climático tiene que ver con un sistema, que es el sistema climático, donde la atmósfera es un subsistema de todo el sistema climático, ¿sí? El sistema climático está conformado por la atmósfera, lo que llamamos hidrosfera, porque es todo lo que es agua, criósfera, que es todo lo que es hielo, y la biosfera, que son todos los animales, los vegetales, los seres vivos que hay sobre la cobertura de la Tierra, y la litosfera, que es el suelo. Todo esto conforma el sistema climático. No obstante, el disparador fundamental de lo que nosotros hoy conocemos como cambio climático, o ya vamos a ver la diferencia, calentamiento global en nuestra época, es la atmósfera, ¿sí? El disparador se da en la atmósfera. ¿Y por qué se da en la atmósfera? La atmósfera está compuesta por aire. El aire tiene fundamentalmente sus tres componentes. Algunas partículas sólidas, que llamamos aerosoles, que son en general polvo, sal marina, que se levanta del suelo o que al evaporarse agua de los océanos deja la sal. Son componentes sólidos, partículas sólidas. Una mezcla de gases y agua líquida, ¿sí? Dentro de la mezcla de gases podemos separar dos tipos de gases en particular. Por un lado, los gases que obtenemos en proporción constante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tomo un volumen de aire acá, en la China, arriba del océano, en cualquier lado, yo obtengo que ese volumen de aire tiene siempre un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Y otros gases que son menos relevantes porque están en menos proporción. Pero siempre tienen la misma proporción de esos gases. En cambio hay otros que están en proporción variable, o sea que yo no los encuentro en igual medida cuando tomo esos volúmenes de aire en distintos lugares. Entre los más importantes están el ozono y los que vamos a llamar gases de invernadero. La propiedad más importante que tiene el ozono, que esto ya da para otro tema en particular, es que absorbe la radiación ultravioleta solar. Y que es absolutamente imprescindible para que los sistemas biológicos y naturales se mantengan y se conserven de la forma que los tenemos actualmente. Por otro lado, hay gases de invernadero. Los gases de invernadero tienen la propiedad más importante que son muy buenos absorbedores, pero ahora de radiación infrarroja terrestre. O sea, todos los cuerpos emiten radiación, la Tierra también. La Tierra lo hace dentro del espectro infrarrojo, y estos gases de invernadero absorben bien, muchos, son selectivamente absorbedores de esta radiación infrarroja terrestre. Entonces, al absorberlo y remitirlo a Tierra, actúan como el vidrio de un invernadero y generan lo que llamamos efecto invernadero, que hace que la temperatura de la Tierra, la temperatura de la superficie, sea del orden de los 15 grados, como es actualmente, y no mucho menor como sería si no existieran estos gases, que llegaría a ser del orden de menos 18 grados centígrados. Los principales son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso. Pero el dióxido de carbono es como la mascota de los gases de invernadero, porque es el que tiene mayor influencia en lo que tiene que ver con el clima. Este es un esquema de efecto invernadero que todos conocerán. Es importante saber que este efecto invernadero existe
aunque el hombre no existiera sobre la Tierra, ¿sí? Es un efecto natural que se produce exclusivamente por la presencia de estos gases de invernadero y que hace que la superficie de la Tierra tenga la temperatura que tiene actualmente. Ahora bien, si yo, debido a la actividad humana, debido a la industrialización, hago que la atmósfera tenga una proporción mucho más grande de estos gases de invernadero, evidentemente uno, aplicando este modelo físico, supone, bueno, también va a aumentar el efecto invernadero y entonces también va a aumentar la superficie de la temperatura de la superficie de la Tierra. Y digamos, es el kit de la cuestión cuando hablamos de lo que conocemos como calentamiento global. ¿En qué medida la actividad antropogénica está emitiendo una cantidad más grande de gases de invernadero a la atmósfera y esto produce un aumento de la superficie de la temperatura de la superficie de la Tierra? Es importante observar que los gases de invernadero tienen la particularidad de tener una vida muy larga porque son inertes, no se combinan fácilmente con otros. Entonces, los efectos que vemos hoy están probablemente generados por gases de invernadero emitidos hace 20 años o hace 30 años, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que aún con políticas que traten de disminuir esa emisión, todavía tenemos un periodo de años donde los gases de invernaderos que ya emitimos están accionando. Siempre hay que distinguir la diferencia que hay entre tiempo y clima, ¿sí? El tiempo son las condiciones atmosféricas que hay en un determinado momento, como hoy que hay humedad y está pesado, ¿sí? El clima es el promedio del tiempo atmosférico, ¿sí? En Buenos Aires no siempre está pesado y hay humedad, ¿sí? Hay meses que tienen más humedad y meses que tienen menos humedad. Entonces, cuando nos referimos a... Hay que establecer bien la diferencia entre estos dos conceptos, ¿sí? Ahora bien, el clima es de alguna manera la síntesis de las condiciones meteorológicas caracterizadas por los promedios a largo plazo de las variables meteorológicas. Ahora, el clima no es una variable estática, no es que siempre es igual. Si yo digo la temperatura media de enero en Buenos Aires es 23 grados, no quiere decir que todos los eneros vaya a tener una temperatura media de 23 grados. Voy a tener eneros anómalamente cálidos donde la temperatura llega a 28 y otros eneros anómalamente fríos donde la temperatura es 20. Entonces, el clima, al no ser una variable estática, tiene una variabilidad natural y propia, ¿sí? Que se llama variabilidad climática, y que son justamente las desviaciones de los valores de las variables respecto de sus promedios climáticos. Y es una característica intrínseca del clima. Acá también esto es un concepto muy importante, el de saber que el clima tiene una variabilidad natural propia, que todos los cambios que hay no son un cambio climático. Hay cambios que forman parte de la propia variabilidad que tiene el clima en forma natural, y que es alta. Es grande la variabilidad que tienen las variables meteorológicas, ¿sí? Bueno, acá tienen un poco cómo durante el año podemos ver para distintas variables, por ejemplo la temperatura del aire, cómo climáticamente yo tengo una situación particular. Para cada, tenemos mayores temperaturas en el Ecuador, van disminuyendo hacia los polos, cosas que sabemos todos, y un desplazamiento que siempre sigue al Sol, ¿sí? Siempre los sistemas se desplazan hacia el hemisferio donde es verano. Y fíjense, en el caso de los sistemas de presión, que de alguna manera controlan cómo se mueve el aire, también pasa lo mismo, ¿sí? Tengo un esquema que se mantiene, ¿sí? Fíjense, un sistema de bajas en las zonas subpolares, un sistema de altas en las zonas subtropicales y un desplazamiento, ¿sí? De estos sistemas que tiene que ver con cómo durante el año se produce el balance de radiación, que es lo que origina todo, ¿sí? De alguna manera, la energía que tiene el sistema es la energía solar, es lo único que entra de afuera, externamente al sistema. Como se encuentra con un planeta donde hay desbalances, porque hay regiones que tienen superávit, regiones que tienen déficit, entonces se genera un sistema de circulación. Y el aire se mueve, digamos, por muchos motivos, pero fundamentalmente por este desbalance energético. Bueno, cuando hablábamos de la variabilidad natural del clima, hablábamos de las variaciones en las condiciones medias climáticas. Ahora, estas variaciones son una respuesta a qué cosas.
son una respuesta a interacciones derivadas de procesos internos y de procesos externos al sistema Tierra-atmósfera. Los procesos internos son la interacción entre los distintos componentes del sistema, hielo, tierra, atmósfera, agua, ¿sí? Y los procesos externos son otros cambios que están externamente al sistema, como por ejemplo puede ser un cambio en la radiación entrante, ¿sí? O un cambio en la composición de la atmósfera. Todos estos procesos, estos dos tipos de procesos contribuyen de alguna manera a esa variabilidad climática. Lo cierto es que esa variabilidad climática involucra fenómenos de diferentes escalas. Hay fenómenos de escalas de los minutos y las horas, como pueden ser los torbellinos, las tormentas, de los días, como puede ser el pasaje de un frente, o de meses y años, como puede ser un sistema de sequías e inundaciones. Todos estos elementos son variabilidad climática. O sea, que yo tenga 2 o 3 años de sequía no quiere decir que la Argentina se va a secar, ¿sí? Que yo tenga un ciclo de 10 años de inundaciones, como ocurrió en la Pampa Húmeda, no quiere decir que la Pampa Húmeda se va a inundar. Es parte de la variabilidad que tiene y que se registra desde que se tienen datos. Lo cierto es que, bueno, uno lo que dice es, bueno, si yo quiero ver qué es lo que va a pasar, yo necesito necesariamente saber qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Y cómo se registran los datos del clima a través de la historia del tiempo? Bueno, tenemos una etapa donde las evidencias son típicamente paleoclimáticas, ¿sí? No hay registros, no hay datos, y lo único que se tienen son técnicas que tienen los paleontólogos para investigar cómo fue el clima en el pasado. Por ahí mirar los anillos de los árboles, ver cómo crecieron los anillos de los árboles para establecer si hubo épocas más húmedas o menos húmedas, mirar el lecho de un lago para ver qué residuos de qué tipo de vegetación hay en las distintas capas del lecho del lago. Esto me da idea de cómo puede haber sido el clima en el pasado. A partir de un determinado momento empezamos a tener registros escritos, históricos, de batallas, de cosas, de cartas que se escribieron, en donde aproximadamente también sabemos cuál era el clima de un lugar debido a otros eventos históricos que se relacionaron con el clima de ese momento. Entonces esto también, las crónicas y la literatura en general, se utiliza como elemento para generar datos climáticos de cuando no había medición. Y bueno, en 1593 comienza el periodo instrumental con la aparición del termómetro, ¿no? Con la invención del termómetro. Y a partir de ahí sí tenemos registros de datos que por supuesto en la medida que nos acercamos a la actualidad hay una cantidad mayor de datos, pero bueno, ya empezamos a tener registros ciertos de los valores que hubo de las distintas variables, desde la temperatura hasta las variables más complicadas. Ustedes saben que uno puede, este es un esquema, no importa demasiado los nombres de las eras, pero ustedes saben que el tiempo se clasifica en determinadas eras geológicas, ¿no? La paleozoica, la mesozoica, la más actual, la cenozoica. Dentro de la cenozoica, 2 periodos, terciario y cuaternario. Dentro del cuaternario, 2 épocas, el Pleistoceno y el Holoceno, acercándonos a la actualidad. Lo cierto es que desde el principio de los tiempos se han observado cambios con respecto al clima, ¿sí? Lo cierto es, el clima no es una variable estática porque tiene una variabilidad natural propia, pero sí es cierto que se han producido cambios significativos que nos dan lugar a decir que realmente hubo épocas donde hubo cambios climáticos, que superaron a esta variabilidad natural y que dejaron al sistema en una nueva situación de equilibrio. ¿Se entiende esto? Bueno, por ejemplo, en el cuaternario se produjeron 4 glaciaciones, con una extensión del orden de los 100.000 años y 4 periodos interglaciales en el medio, más pequeños, más cortos. Se ha registrado una pequeña edad de hielo entre 1430 y 1850. Creo que hay un año, el año 1816, que en Estados Unidos se conoció como el año sin verano, porque pasó el año y parecía que no había habido verano. Y luego, a partir de 1880 y hasta el presente, el fenómeno de la revolución industrial, que ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces,
distingamos ahora estos dos conceptos, que esto es otra distinción importante. Lo que es la variabilidad natural del clima y lo que es el cambio climático. La variabilidad natural del clima asociada a la variabilidad propia del sistema, que ya lo hablamos, y en el caso del cambio climático, son cambios en las variables y en el equilibrio del sistema registrables estadísticamente. Lo que quiero decir es, si uno tiene datos, uno tiene técnicas estadísticas para decidir en forma fehaciente, con cierto grado de confiabilidad, que el cambio fue significativo. ¿Sí? Si yo tengo la temperatura variando alrededor de un valor y de pronto tengo un salto, yo tengo que poder observar por qué se produjo ese salto. ¿Sí? Entonces, puedo de alguna manera estadística, de alguna forma estadística, verificar si ese salto es significativo o si no, o si es parte de la variabilidad natural. Pero después tengo que estudiar por qué se produjo, ¿sí? Porque el salto se puede haber producido por cosas que corresponden y que son físicas, y se pueden haber producido por algunos elementos que no responden a la física del sistema. Por ejemplo, el corrimiento de una estación, ¿sí? Una estación se corre de lugar y probablemente genere un salto, ¿sí? O se le edifica un edificio al lado, ¿sí? Una estación meteorológica. ¿Sí? Perdón, Suponete, estamos pensando en estaciones del año. No, una estación meteorológica está ubicada en un determinado lugar. Por algún motivo hay que correrla del lugar, porque hay una determinada construcción, incluso si se construye demasiado alrededor o si algo entorpece, por ejemplo, el sensor de viento, una construcción de un edificio entorpece el sensor de viento. Bueno, entonces hay que por ahí correr la estación del lugar. O si se corre un aeropuerto, muchas de las estaciones están en aeropuertos, y los aeropuertos a veces se construyen nuevas pistas en otros lugares. Entonces, uno cuando agarra la serie de datos tiene un salto, y ese salto no tiene nada que ver con el clima, ¿sí? Pero uno tiene que saberlo, porque si no, uno tiende a pensar que cualquier salto que uno ve en una serie es cambio climático, y no es cierto, ¿sí? Otro problema importante es el problema de las escalas. Fíjense, en el gráfico de arriba, ustedes tienen un gráfico de temperatura, el 0 sería hoy, ¿sí? Y estos serían años antes de hoy. Entonces fíjense que si nosotros nos vamos 1.000.000 de años antes de hoy, tenemos esa serie. Ahora, si después me quedo solamente con aquel pedacito chiquito y lo estiro, fíjense que los cambios parecen distintos, ¿no? Ahora me quedo con este otro cachito más chiquito, ¿sí? Acá la escala es 10.000 años antes del presente, ¿sí? O sea que este punto es 10.000 años antes del presente, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000 años antes del presente. Fíjense que la forma de la curva cambia sustancialmente. O sea que yo, cuando estudio tendencias, cuando miro lo que pasó y lo relaciono con lo que había pasado antes, mucho tiene que ver cuál es el periodo que estoy tomando, ¿sí? Si yo probablemente tomo la serie histórica desde que tengo datos, desde que existe el mundo, aún teniendo los datos paleontológicos y demás, yo veré que el clima en el pasado, al principio de la historia, era mucho más cálido que ahora. Entonces, digamos, ¿de qué calentamiento global estamos hablando? ¿Sí? Entonces, todo depende de la escala. Pero por supuesto que hay escalas que nos interesan, ¿sí? Porque a nosotros nos interesa la escala del orden de los 100 años, porque es el momento que nos toca vivir y hacia dónde tenemos que preparar las sociedades y los países para afrontar las economías, los problemas sociales y demás, ¿sí? Entonces, uno generalmente trata de ponerse en una escala de tiempo que sea parecida a la vida humana, ¿sí? Si nos ponemos, por eso les digo, desde la revolución industrial hasta el momento, esta es la situación de cómo ha evolucionado la temperatura. En el gráfico de la derecha, ustedes tienen, son anomalías respecto de un valor medio, ¿no? Un valor medio que está calculado en todo el periodo, desde 1860 hasta el año 2000, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver es que tenemos siempre valores menores que ese promedio, hasta que en un determinado momento, alrededor de 1980, esos valores empiezan a ser más grandes que el promedio. Eso es para todo el planeta. Esto es para todo el planeta. Como diciendo, si uno pudiera agarrar todo el globo y hacer un promedio de todas las temperaturas que tiene en todos lados y decir, bueno, convierto
temperatura en una sola, como el promedio. Y digo, esta es la temperatura de la Tierra. Estoy mezclando lo que pasa en el polo con lo que pasa en el Ecuador. Estoy mezclando las zonas donde hay calentamiento con las zonas donde hay enfriamiento. Por eso hablamos de temperatura media global. ¿Sí? 0,0 corresponde a qué temperatura. ¿A qué temperatura media? Sí. Mira, me parece que es del orden de los 15 grados, pero no lo sé exactamente. ¿Cuál es el promedio de temperatura entre 1860 y el 2000? Lo podemos averiguar. Pero fíjense que no pasa lo mismo si yo divido por hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los gráficos son parecidos pero no iguales. ¿Sí? Uno puede ver que hay un calentamiento más grande en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿Sí? Es un indicio de que el problema de la industrialización puede ser una causa de esto, porque el hemisferio norte está más industrializado que el hemisferio sur, tiene más tierra también, tiene más ciudades, el hemisferio sur es muy oceánico, y en general las partículas tienen un movimiento, tienen unas trayectorias que difícilmente pasan de hemisferio a hemisferio. ¿Sí? Generalmente las del hemisferio norte quedan en el norte y las del sur quedan en el sur. ¿Sí? Entonces es un indicio de que podría tener el efecto antropogénico alguna influencia.